Existe una tradición oral entre los vascos de North Queensland que dice que los primeros que emigraron desde el País Vasco a Australia lo hicieron desde Lekeitio a principios de este siglo, alrededor de 1910. Eran marinos mercantes que llegaron a Sydney y allí oyeron hablar del trabajo en el corte de caña de azúcar, probablemente a catalanes, y se dirigieron hacia el norte. Con más de 7,5 millones de kilómetros cuadrados, Australia es la isla más extensa del mundo. Un territorio de dimensiones continentales y contrastes infinitos, y en el que la naturaleza ha sido muy generosa. Muestra de ello son los bosques pluviales tropicales de vegetación exuberante y 2 millones de años de antigüedad, o las inabarcables extensiones desérticas y de árida sabana que a primera vista pudieran parecer reino de las insaciables hormigas termitas. Impresionantes desfiladeros y barrancos montañosos donde los apacibles riachuelos rompen en espectaculares cascadas, y un sinfín de maravillas naturales que dan cuenta de la grandiosidad y antigüedad de este continente singular. Australia es una de las tierras más legendarias del planeta y cuenta con una herencia aborigen de 40.000 años. Sin embargo, la configuración de este territorio como Estado apenas tiene 2 siglos de historia, y es que la conquista del hombre blanco no tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el británico James Cook quien realmente tomó posesión de Australia en 1770 en nombre del rey Jorge II, aunque anteriormente marinos portugueses y holandeses la hubieran descubierto. Tras la Revolución Americana, Gran Bretaña, que había perdido sus 13 colonias, se encontró sin establecimientos penitenciarios donde expulsar a sus convictos. Es entonces cuando deciden colonizar el territorio australiano. En 1778 llegaba a la bahía de Port Jackson la primera flota compuesta por 11 navíos, 736 reclusos y los soldados que los custodiaban bajo el mando del capitán Arthur Phillip. Allí fundaron Sydney, la actual capital de Nueva Gales del Sur, en el lugar conocido hoy como The Rocks. Fue precisamente en el puerto de Sydney donde desembarcó en 1907 un hombre clave en el origen de la emigración vasca a Australia, Aniceto Menchaca, natural de la localidad vizcaína de Munguía. Llegó con 18 años a la capital de Nueva Gales del Sur y tras permanecer allí 4 meses se dirigió hacia el norte, al distrito de Herbert River. Hacia 1912 proveía ya de caña al molino de Victoria desde una granja de 50 acres que años más tarde, hacia 1930, vendería a sus cuñados Julián Araquistain y Pascual Badiola.
Sydney bultan bat igule gongo zan. Ze hain txine batzuk etorri ziren urri topo benien, etorri ziren nuna ikusten, jena probetan. Bat igule olantzik etorri zan. Bezala una gora mentxak alia zan leheneko. Eta gero handi, gero txua alia ziren mentxak etorri zen una 1909. Gero balantzateki anaizak eta beste batzuk etorri ziren amalauen edo amalauen pentseto etorri zila. Los hermanos Vicente y Juan Balanzategui llegaron a Australia en 1915 procedentes de Lekeitio. 8 años más tarde, habían conseguido reunir el dinero necesario para comprar esta farma, en la que hoy viven sus descendientes. Gochone, hija de Vicente Balanzategui, recuerda que ha dado cobijo y manutención a más de un vasco que se aventuró a probar suerte en tierras tan lejanas. Guraitzak anaixiak ero beste farma bat erosi banin, Juanek, Euskaldunak ekutxe bazan berton biarian. Markinara, Jesus Garate, eta Morotoko bat Juan Zatur Atxura, harek urtitan eki bazan emetxe. Hemen zazo batenen imigrazioiagaz eta asko etorri zirin. Ni eskondoritzan ean, berrogeta 15 Aitxar izan etzan, aitxa oin nortxuk erun biuz eskontzara, eta ez zaban, danak, hemen dago zen Euskaldun guztik, eta kuadrilatxo eban. Aunque nacida en Ingham, al igual que sus 3 hermanos, Gochone creció en un entorno familiar muy euskaldún, lo cual explica que aún hoy se exprese con soltura en el idioma que aprendió de sus padres. Derri horian, ze guraitxa zanagaz euskari inbizan ba. Zeban besterik. Ingelesa beti erreztxuago, baina euskaria inbiar. Gero hemen eskolako bakazenioetan, eskoli moteuzkon euskaraz, zelan edo alan apur bat asebik ez gendun. Tiene además oportunidad de ponerlo en práctica en ocasiones, como cuando recibe la visita de su amigo y vecino Juan Mendiolea. Juan, o Johnny, que es como todo el mundo le conoce en el lugar, nació en Ingham. Sus padres, Tomás y Teresa Mendiolea, emigraron a Australia desde Aulestia en 1924 con sus 2 hijos mayores, Rufino y Antonio. Allí nacerían después Aniceto, Juan y Dolores. En 1945 compraron esta farma o hacienda a unos 5 kilómetros de Ingham, y es aquí donde ha vivido la familia de Johnny Mendiolea hasta que hace unos pocos años se la vendieron a un matrimonio italiano. La familia Mendiolea ha sido desde su llegada al continente australiano una de las que más ayuda ha prestado a jóvenes que desde el País Vasco y sobre todo desde las cercanías de la localidad vizcaína de Aulestia partieron hacia este rincón del mundo. La mayoría de ellos trabajarían en el corte de la caña de azúcar. Ez da, zelan pasau zan hori, baina beti egon ginen preste laguntzeko. Gero amak ota zazpi sortzi bultan eukiben errezen ostatua. Hentiri jaten motoko eta handik hartu ben ezaupidi hentiaz, da han be laguntzen. Eta beti laguntzen. Gero gerrostin Espainiara juntzit nien bulti eitzen. Lobak eta eusanan, orduan bastazoen Espainian biargitzi euen, da ez hau zen, nahi bada Australia torri, eurik pauko zela pasai eta kariko bela. Alantzik etorri ziren lehenengo, Feliz, Jose Mari, Juanito, Marichu eta Cornelio torri ziren lehenengo zerien ekspedizioen. Eta gero handik aurra batak beren lagunek hartu han, beren laguna beste bat, eta arek lagunen beste lagun batzuk hartu eben, eta alantzik. Askuri pau pasahie, da ez dugu zeko lezentimo bat galdu. Danak pagate ben, propio ondo. Torten zirin, euren pagi hartze beni, torten zirin, zapatutan, torten zirin, harin, amari izaten zen, Teresa, goizan konfesionari zura. Eta zartzen zirin, saloen, analik utxe amak liburu bat, beren pasahi zema pau ben, erropa zema pau zen, bieherako igul botetan gendun berroi libre edo, eskuarti dukitzeko dirue, eta arek danako egitxe bazen amak sumauta eta karte ben euren dirue, eta
pagauta da, dat oin zordeko zuz, 300 libre edo, eta gero urrungoen berreun da, mutile posik etorte ziren. Torri hona, eta gero igur paskartze berton jale da, Paris edo zer. Esta experiencia llevada a cabo de manera particular dio excelentes resultados. Se comprobó que los cortadores reclutados primeramente por los Mendiolea y los Badiola y posteriormente por otras familias vascas, propietarias de haciendas de caña de azúcar en el distrito de Herbert River, conseguían terminar la temporada con unos tonelajes extraordinarios y además volvían año tras año a la zafra de la caña. Eran por lo general jóvenes vascos acostumbrados a la dura labor del campo. Hay que tener en cuenta que la temporada de la zafra comienza normalmente en junio y termina hacia Navidades. Y en este lugar de clima tropical, ya en octubre se empiezan a notar los primeros calores y según se acercan las Navidades, se trabaja bajo un sol de justicia. Por lo que algunas cuadrillas de cortadores o gangas se rompían por abandono de algunos de sus miembros. Mayormente estaban compuestas por italianos. Euskaldunen gutro baina bost ekargai zen. Berak, bost. Leke jarra bi, peskeruek, arantzainek, da beste egesi gaine 3 basare jarrak. Gure bakin orduan Frankon denpan disiplina gogorra osan ba, da ondo kurtu dute baineko. Euskaldunek Frankon denpan ondo kurtu dute. Esata zen ba, majorize jo da Euskaldunek izizien bestin aldien extraordinarioa biherrin kaine baten. Ante la demanda de mano de obra necesaria en la industria azucarera tras la Segunda Guerra Mundial y el éxito obtenido por los cortadores vascos, el Departamento de Inmigración australiano y los farmeros de Ingham comienzan a interesarse por el reclutamiento de estos jóvenes. Se inician así las negociaciones entre los gobiernos de Australia y España que después de muchas vicisitudes acabarían por abrir las puertas a la emigración asistida que permitió que el 25 de junio del 58 partieran hacia tierras australianas los primeros 159 vascos con destino a North Queensland. En total, fueron 5 expediciones apodadas con nombres como Operación Canguro, Operación Eucalipto u Operación Emu. La gran mayoría de vascos serían reclutados en los 3 primeros viajes. El bermeano Valentín Astuy llegó a Australia con la primera expedición. Ellos tendrían que demostrar que realmente eran capaces de cumplir con el trabajo que les habían designado. Kainu biri akaba, ze numero akaba, de gero farmistek urki, eman bizeuen Australiako gobernuri zenbatek akaba deuen, da esan zeuen laro tamarrek edo izeunek, eunek akaba zela kainu biria. Da orduen esan zeuen orduen etorbideu Espainetik igiritzen da emigrazio danantzat. Salió de Santurce el 5 de junio de 1959, veníamos 250 españoles. Españoles, la mitad éramos vascos, más de la mitad éramos vascos. Y veníamos con contrato para trabajar 2 años, pero cortar la caña, para cortar la caña. Pero cuando lleguemos a Australia, ya si querías ibas a la caña o no, si no querías no ibas. No era obligado ya el ir a la... Pero nosotros 8 fuimos a cortar la caña. Un año, una temporada de caña corté yo. Cuando terminó la temporada me vine para Sydney y de aquí no me voy. Fueron años en los que ciudades como Ingham o Ayr, situadas en el noroeste del continente australiano, se convirtieron en el lugar de residencia de una considerable comunidad vasca. El mayor problema de integración de los vascos en la sociedad australiana fue el desconocimiento del idioma, el inglés. Muchos incluso llegaron a defenderse en italiano antes que en inglés. Y es que en ciudades como Ingham existen todavía hoy un gran número de familias italianas descendientes en su mayoría de aquellos que durante años emigraron al corte de la caña.
Gloria Lee, hija de Pascasio Gaviola, conocidísimo farmero vasco de Tuli, también en el norte de Queensland, regenta en la actualidad el Lee's Hotel de Ingham. Antes de abrir este establecimiento trabajó en un banco. Ayudaba a los vascos y españoles que acudían al banco para tramitar algún asunto financiero y no hablaban inglés. Porque en esos tiempos ha habido muchos y todos querían mandar dinero atrás a España porque los padres han sido pobres, las familias pobres también, y no tenían ninguno que podía hablar ni una palabra de español. Y yo con las pocas palabras nos entendimos, ¿no? Los vascos siempre vienen, pero más los italianos, tengo más ahora italianos que se han quedado aquí. La mecanización de la cosecha a mediados de los años 60 paralizó la cadena migratoria a North Queensland. Hoy ya no es habitual encontrar gangas como la de José Antonio Longarte, José Mari Enunciaga y Félix Ituarte, compuesta por 3 vascos. Todos ellos llegaron a Australia a principios de los 60 y se han dedicado principalmente al corte de la caña, alternándolo en ocasiones y cuando termina la temporada con otros trabajos como la recogida de fruta, tabaco o la construcción. Son propietarios de la maquinaria que emplean en su trabajo, una máquina cortadora y 2 tractores, y son contratados por los farmeros de la zona para realizar esta labor. Cada temporada se ocupan de unas 7 u 8 farmas, dependiendo de la extensión de las mismas. Admiten que hoy en día su trabajo es muy cómodo comparándolo con el que realizaban los antiguos cortadores a golpe de machete. Hori bihar diferente izan, bihar gogorra zan hori orduntzezuetan. Baina ala txuzet izan da, emigrante asko etortu zan da, jente asko zan hemen orduntzezuetan da, tanen artetik eben. Eta gero beste gozu bat, gaur egunen hemen gugo esan errazen kursetatu 4.000 tonela da, errotak. Da orduan kurseta bat zama 1.200.000, 1.000 erditik bera bilte ziren, nahin da logota marrute, 5 urte. Baina oin azkenek 5 urte, eta nire goitu dagoen 1.200.000 erdi ingurure. Geixo daukaini. Gaur egunin hemen dago izan nekainak, ebati izen bazan, orduko modun eskuen, jentik ebati izen bazan, ez zilezen geixago bai. Ez zile izan ebai geixarik. Baina beti modifiketan diga, oza, makinak etornet, makinak egin da gane biara da. Biara horrek egin da, gorren gane jarretu nekan. Baina orduan etzan hola ezaten, orduan harakaini azpire gumiztetan da gogor joan, hartu kutxiluek. Makinik ebaten hasiz, orduko, ebaten zen lehenengo aintzine gerra horretik berderik. Erakutsuko gero zelan ebaten genuen berderik. Gero kaini erten hasi zinin por causa de enfermedad y causa de falta de hombres. Gero hasi zinin erta kaini ebaten. Erakutsuko gero zelan ebaten ben berderik. Kaini erta, kaini berderik baina erniko modun ebaiko kaini erta ebaten ben moduen. Las máquinas realizan hoy el trabajo de los antiguos cortadores de caña y han facilitado también en gran medida las demás labores. Bueno, lehen eitzen zan zurku atara, kaballokin edo tratorraz edo alda moduen. Gero boten zan abonue eskuz edo kaballokin aparatu bataz. Gero etorri zan beste sisteme bat, kaini ez zan erneten da bota bizan likidu bat, enfermedad de pinos llaman, gatzeko. Gero etorri zan beste geixo bat, koko batek jataban begizek kaininak. Harentzako beste likidu bat bota bizan. Da gaur, makinik itzen dago, zurku atara, horrek likidu guztik bota, kaini uretan pasau pinun geixuntzako, abono bota alderdi bizitan,
pegatzen da kaini elurren barruen, por ejemplo, tokatzen mugu, honan. Baten bestin ondorik. Ikusi hemen, abonu botata, ure botata, honek puntatan, pinune geixu gatzeko likidu botata. Gero itzen da, makinik, alderde bizitzen dilurre botata tapau. Así que, lau bost gauza itzintzu batera. Eta lehenen bizirin, bostei persona gauza bat eitzeko. Una vez cortada y recogida, la caña de azúcar va a parar a unas vagonetas que serán remolcadas por un tren hasta el molino correspondiente. En la zona de Ingham, el Molino Victoria. Cada día llegan al molino 4 trenes que transportan 90 vagones cargados con unas 8 toneladas de caña cada uno. En Australia, en la zona comprendida entre el norte de Nueva Gales del Sur y el norte de Queensland, unos 6.000 granjeros cultivan alrededor de 25 millones de toneladas de caña al año. La azucarera es una de las principales industrias del país. El 80% del producto es exportado a otros países como Canadá, su principal consumidor, seguido de Malasia y otros países del sudeste asiático. El 20% restante se comercializa en el continente. En Ayr, ciudad donde en la actualidad residen el mayor número de familias vascas asentadas en el norte de Queensland, se trabaja la caña de diferente manera. En esta zona de clima más seco, la planta necesita más agua, por lo que es necesario preparar el terreno con antelación y dotarlo de sistemas de riego. En estas condiciones, la caña crece con más fuerza, de modo que antes de proceder al corte hay que quemarla. La familia Bengoa es muy conocida entre los vascos de Ayr y una de las primeras en instalarse en la zona. Johnny nació en Norteamérica porque su padre, antes de dedicarse a cortar caña en el norte de Queensland, entre 1917 y 1921, había sido ya emigrante en Estados Unidos, hacia donde partió de su Aulestia natal en 1913. Tras pasar unas temporadas en Australia cortando caña, se casó en el País Vasco y regresó al continente americano. Allí nacieron Johnny y sus hermanos, y la familia volvió a Australia en 1937. Su padre compró 450 acres de terreno repartidos hoy entre sus hijos, los hermanos Bengoa. Johnny posee 160 acres donde cultivar caña. Conoció a Begoña, su mujer, en Aulestia en el 62 en unas vacaciones. Se casaron y desde 1964 viven en esta casa con su familia. Johnny reconoce que hace unos años era mucho más fácil hacerse con una propiedad de esta índole. Ahora es más difícil porque se ha subido mucho el precio de la caña. Antes, cuando había hombres que cortaban caña a mano, muchos hacían pues en 3 socios comprar la farma, poner dinero junto, comprar. Uno mientras crecía, los otros cortaban, hasta que pues pagaban la farma y después compraban otra farma y hacer lo mismo hasta que tenían 3 farmas, después se separaban y cada uno quedaba su farma. Pero hoy en día, eso no, como hay toda máquina, pues eso no se puede hacer. Quizá por ello la comunidad vasca del norte de Queensland ha descendido notablemente en número en los últimos años. Algunos han regresado al País Vasco, otros se han instalado en diferentes puntos de la geografía australiana, en ciudades como Sydney o Melbourne. Incluso el frontón de Trebón, próximo a Ingham, conoció tiempos más alegres. La familia Jallo, panadera de oficio, y sobre todo los hermanos Félix y José Mari Jallo, participaron de lleno en la creación de este frontón en la que tomaron parte también otros vascos del lugar. Animaron al entonces propietario del Hotel Trebón a que construyera el frontón y no fue un mal negocio, porque desde su inauguración en noviembre del 59, Trebón se convirtió en el centro de reunión de todos los vascos del lugar. Anteriormente,
solían jugar a la pelota en una pared de la farma de los Mendiolea. Bai, Mendiolean farman egiten geuntzen pelota putzeskuekin gogor, ezta? Da gero, hemen italianoak ekartuan haue hotel hau, da italian urri ba, Pelizek eta nik eta Jonik eta gogorretik geuntzen erosteko Albertok eta fronto batetik hemen, dordun espainol asko egon zen, hemen euskaldun asko. Zarriken, hemen gabien argizekin egin, panarezi betetizakune, utzitu bezien bierreteko begeuk. Da, Jesus, amaike apazka hemen jo, ainkapiepe danak aportuta ez da. Da, oin ba, hemengo asuntue, etordi jaini bateko eta makinak eta etordire, da, hemengo amaitu da. Oine frontoie, ontsi garbitu da, ostantzine frontoie garbitu harik egundaneko hainbeste denporan be. Oin hau frontoie hau bat kendu emiko da, edo ez da, bai garaki bibela bezabelen da, oin hau kendu edo garaki ingo da, iguleko txintzako, edo ez da, ba, hotelin bestabele ino boin ge, oin lehenko konturik ez da oin. Algunos, sin embargo, aún hoy, no pierden la esperanza de que a falta de pistas de squash, el frontón de Trebón pueda ser funcional en un futuro próximo. Agustín Adarraga, guipuzcoano de Hernani y monitor de squash en la actualidad en la ciudad de Townsville, cree que no debe ser abandonado. Yo ahora, como soy profesor de squash, he visto las ventajas que tendría un frontón. El squash, como veis, es una caja en medio de algún sitio donde no puedes usar para nada más. Sin embargo, el frontón tiene la ventaja de que tiene una pared, dos paredes, ¿no? Que puedes usar una de ellas, como en los pueblos de Guipúzcoa, la pared de la iglesia o la pared como en un colegio, ¿no? Y entonces el espacio queda abierto. En Hernani, donde mejor se bailaba los domingos, ¿no? En el frontón, porque era cemento, el resto era gravilla, ¿no? Así es que después las fiestas, pues se hacía ya la carrera de los cochas y todo esto. Así es que voy a intentar, ya tengo puede ser la primera sea en Mackay. Les he dado la idea de cómo se podría construir la pista y las ventajas que tendrían, y allá puede jugar a todo, a la pelota, a mí me interesa la pelota, ¿no? Puede jugar a la pelota, al tenis, con pelota de tenis y raqueta, puede jugar al squash. Uno de sus hijos, Agustín Adarraga II, ha conquistado un título de los campeonatos de Europa de squash en los que participó como jugador del equipo español. Llegó incluso hasta las semifinales del Campeonato del Mundo de 1993, donde fue eliminado por el campeón de aquel año, Jan Shekan. Y es que los Adarraga de Hernani han sido grandes deportistas, atletas, ciclistas, pelotaris. El mismo Agustín Adarraga se inició en el squash por su afición a la pelota y ha llegado a conquistar algún título en la categoría de veteranos. De la misma manera que yo encontré tan fácil jugar al squash sabiendo jugar a la pelota, pensé que en el País Vasco, donde se nace jugando a la pelota, serían jugadores estupendos de squash. Y yo siempre le dije a mi hijo, seguro que un día el campeón del mundo va a ser vasco. Y después resultó que me dice, pues si tú eres campeón campeón del mundo. Digo, sí, pero de veteranos, ¿no? Townsville es la capital financiera del Queensland septentrional. Situada al norte de la costa este del continente, posee habitualmente un clima soleado que atrae a los turistas. Es por lo demás una ciudad tranquila de unos 80.000 habitantes que invita a pasear por sus calles. Se puede disfrutar de sus playas incluso en invierno, pues esta costa goza de un clima cálido y tropical durante todo el año. Y en sus alrededores, descubrir paisajes de variedad infinita y la diversidad de la fauna del lugar. Los Mendiolea han vendido su farma de Ingham para trasladarse a vivir a Townsville, pero Johnny acude con frecuencia al lugar que le vio crecer, donde ha vivido con su mujer y donde ha criado a sus hijos.
la antigua hacienda de los Mendiolea. Bizi danen itzen da, bizi, baina beti hemengo honeka zera lurrek beti titzen da. Baserritarra gara gu, da baserri beti titzen da. Beti tortenaz, hastin etortenaz ez biherrien, beti tortenaz bulti eitzen, ona tortenaz kusten da, igule usabak, baserri erosi daben usabak, beti zaten da, Joni, hauxein bizu zoza, biherrien bizu eta beti egotenaz laguntzen arribe. Jena igule zaten da, ebaizu makinaz bedarra edo, hau solo, azien deguzun solo pasadan azten ineben kultibau. Beti biltzen az, hemen da, erdiz nani, erdi inganen da erdi tanzilen. Ondio propio esto te bai sustraizek. Aun residiendo en Townsville, no olvida que sus raíces están en Ingham, y es allí donde trabaja en la actualidad en un departamento de la Seguridad Social, ayudando a emigrantes españoles e italianos a rellenar formularios para recibir la pensión desde sus países de origen. Su constante y continua labor de ayuda a la emigración fue reconocida oficialmente hace unos años. En 1991, el Departamento de Asuntos Étnicos del gobierno australiano le concedió una medalla y un certificado agradeciéndole sus esfuerzos. Su mujer, Conchi, aficionada a la pintura, reconoce que cuando ella llegó a Australia desde Lekeitio hace 32 años, con 18 años de edad, tras contraer matrimonio con Johnny, tuvo la suerte de contar con una familia integrada ya totalmente en la sociedad australiana y que le ayudó a desenvolverse en un lugar desconocido para ella, a diferencia de otras mujeres que llegaron con sus maridos desde el País Vasco y se enfrentaban día a día con el inconveniente de no hablar inglés. Nitzako gogorre xantzan da esan. Zenik laguntasuna eukio beti etxin da, danak egin jabe ingles da. Baina, por ejemplo, Andra Euskaldunak etorri zirinak gizonak inkaina bateko, danak izan dira Sandra desentik, bi arginak, da andronak, danak. Baina beti eukidabe lehengotan problemia lenguajia haitik, da askotan deitzeben gure etxera laguntzeko, da ni juten izan lantzin behin jaoten, laguntzen, parkatu. Da Joni juten zan gehiago. Baina beti inotzaten nik aldoten guztia danari. Posposik. Por ejemplo, eurak gaixoten zirinin, beti biharrizate ben interpretia, da medikuan eruan, ospitaletara eruan, ero lantzin behin abogauana eruan, da gauza asko lantxik, Ebri egunin etorten dizen gauzak horbe bai, berton bai, igual da biziziata. Tienen 4 hijos, pero en la actualidad vive con ellos solo Steven, el menor de todos. Son australianos, pero Conchi ha querido educarlos inculcándoles los valores y las costumbres de su pueblo. Ni bakik euskalduna nazena, da nik neure umiari beti irakutzi hotzate euskaldun esaten. Da gure kostumbriak, euskaldunen kostumbriak, nire txian beti egunian, kosetik eta gabera, eukidouz, zeuen modura. Nita gara son nazio bi, ninauz eskualduna eta ninaz australiani bebai. Ze hemen daroiaraz, 32 urte. Bai, jungon izateke posposik bizixaten Euskal Herrira. Da igual jungonaz be. Baina, bakit jute manaz gero bueltan betorreko nazela, ze umitagoa azamen da. Así que igualen got, aneon, temporada bat, da gero ona etorri beste temporada bat. Da lan posik bixikonaz. La causa principal de que muchos matrimonios no regresen al País Vasco es la que Conchi acaba de citar, los hijos. Ciriaco Lejárzegui, amigo íntimo de la familia Mendiolea, tiene además otro motivo. Se casó con una italiana y Australia se ha convertido en su hogar. Però imparare il caldo di fatti che si cacciasse. Ora quando si già sa bargina si viu. Da me ne cambio va che lo marci pinche de go.
Gero seme alaba bestabe, estopentzen arajongo da beneke. Hora jaitxik egiten egongo dibe, ostantzien bertan utiko estopentzene. Hemen dabe, bizimodu fasilaban, baino. Algunos vascos tienen realmente mucho que agradecer a esta tierra. Es el caso de José Mari Goicoechea, que en la actualidad es propietario de 5 empresas de construcción en Townsville. Partió de Lekeitio en 1938 con 4 años de edad, en plena guerra civil, acompañado por su madre y sus hermanos. Fueron reclamados por su padre, que para entonces llevaba ya un par de años en Australia trabajando como carpintero. Ha vivido prácticamente toda su vida en este país, pero las viejas melodías que interpreta con su mandolina le transmiten a menudo recuerdos de su país vasco natal, lugar que tiene ocasión de visitar cada 2 años aproximadamente. Bertan nauten gatu, baina amata etxe ezan atzera esturi jaten, etorri benazera. Atzera karinabe, baina. Sus estudios pendientes en aquel entonces le obligaron a regresar a Australia. Siendo delineante, estudiaba por las noches y sin ir a la universidad, pues la situación económica de la familia no se lo permitía. Logró hacerse con el título de ingeniero y ha dedicado su vida a la construcción. Townsville es una ciudad en continua expansión y la cantidad de urbanizaciones que se están construyendo dan suficiente trabajo a sus 5 empresas: Mendi, Toki, Vizcaya, Izarra y Goicoechea Constructions, dedicadas a la distribución de parcelas, acondicionamiento de terrenos, abastecimiento de aguas, saneamientos. En la actualidad trabaja sin cesar en un nuevo proyecto, la construcción de un hotel en terrenos de su propiedad, una extensión de tierra considerable que está siendo ya urbanizada y que en el plazo de unos 30 años albergará una población similar a la de muchos pueblos de Euskal Herria. Lur zati handitxe daukat, eta lurredako 1000 akre. Hori hektakre ez dakiz, laruna berrota mar hektakrez, zelan zat nahi hektariaz. Eta lur zati handitxe da, eta erbaitzen azinaz, oin da urte batzuk, eta dauz, 500 berrota mar etxeek, oin, bertan itxosun albun da, eta mendize atzin. Eta, bueno, 1500, 2000 gente dauz, ontxe. Eta, denda bat jot, eta oin hotel bat etxen hau. Han, lekitxon da margena, eskolerezen henti gorutz bizidiz, hemen, baixu, bakotxaktako 1000 metro kuadrau, zera, zatize lur eta etxe bat, antxe bertan da, lekitxo beste estazion, baina beste 30 urtinak atan, ebaitzeko, lurre egongotiz 10.000 gente, 10.000 persona. José Mari Goicoechea es un vasco que bien se puede decir que ha triunfado en tierras australianas, pero el éxito no le ha llegado llovido del cielo. Creó su primera empresa junto con un socio guerniqués cuando tenía 28 años en Mount Isa, una localidad minera del interior del estado de Queensland. La Vasco Construction Company, que es como se llamaba la compañía, empleó en aquella época a vascos que tras finalizar la temporada de la caña tenían que buscar trabajo en otras ocupaciones, como la construcción o la labor de campos y plantaciones de fruta y de tabaco.